Pasaremos a resolver este caso. Lo primero que se nos solicita es completar la columna turno teniendo en cuenta los códigos de los cursos y esta pequeña tablita que tenemos aquí en la hoja turnos, donde justamente para cada código hay asignado un turno. Seguramente lo más sencillo es darle un nombre a esta tabla, podemos llamarla turnos, y tener en cuenta entonces que el turno está en la columna 2, mientras que el código en la primera. Por lo tanto, ahora simplemente vamos a usar un buscar B. Vamos a indicar que el valor buscado es este aquí, que lo vamos a buscar en la tabla turnos, que la columna que necesitamos es la 2 y que la coincidencia debe ser exacta, así que le ponemos un falso. Con esto ya estaríamos trayendo los valores, pero nos va a pasar que al copiarlo vamos a encontrar que acá, por ejemplo, nos da un error porque el código 4 no se encuentra en la tabla. Entonces, para completar el ejercicio según lo que se nos estaba pidiendo, ahí le di un deshacer, la idea es personalizar ese error para que nos dé el mensaje verificar código de curso. Y eso lo vamos a hacer con un sí.error, que lo colocamos delante del buscar B y por lo tanto al final del buscar B simplemente vamos a poner el texto verificar código de curso. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y ahora sí podemos copiarlo con tranquilidad, que cuando aparezca aquí el caso 4 nos va a decir verificar código de curso. Pasemos entonces a resolver de esta tabla, ¿no? Con cálculos condicionales. Y por lo tanto vamos a usar un contar.si. Podríamos usar indistintamente un contar.si con una sola condición o un contar si conjunto que, aunque permite varias condiciones, también nos permite utilizar solo una. Así que ahora vamos a usar la más tradicional, que es el contar.si. El rango, vamos a marcar toda la columna correspondiente a los sexos aquí. Lo que hice en este caso fue seleccionar el primero y con control shift, control mayúscula y la flechita hacia abajo seleccionar todos. ¿Sí? Esto nos va a servir siempre considerando que a futuro no ingresemos datos aquí abajo, si no nos los va a considerar. Sí los va a considerar si a futuro nosotros insertamos datos dentro de esta tabla o modificamos los existentes o usamos la opción de insertar filas aquí en el medio y agregamos nuevos. Ahí sí se va a ampliar el rango y no va a haber inconveniente. Continuando con esto, ponemos un punto y coma y el criterio va a ser simplemente, entre comillas, F. Tanto podemos poner igual F como F solo entre comillas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Mayúsculas y minúsculas no lo toma en cuenta. Cerramos. Ahí nos dice 11. Nota promedio siempre de las mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a usarlo con un promedio.si. El rango es el de los criterios, o sea que nuevamente vamos a poner el rango del sexo. Vean que no seleccioné allí desde el título. Podría haberlo hecho. Si selecciono desde el título, todos los rangos que utilicemos tienen que estar seleccionados desde el título. ¿Sí? Promedio sí, punto y coma. El criterio otra vez es el mismo que anteriormente. Igual F, punto y coma. Y ahora el rango promedio, esto que les decía, son las notas, así que venimos aquí. Como el otro lo seleccionamos desde el 2, acá también desde el 2. La misma cantidad, cerramos paréntesis y ahí lo tenemos. Vamos a realizar el último, que es la cantidad de inasistencias. Es prácticamente igual al anterior, pero ahora lo que tenemos que hacer es sumar las inasistencias. Un sumar.si, rango, el del sexo, punto y coma, criterio, nuevamente el mismo, igual F, punto y coma, y ahora el rango de la suma lo tendríamos ahí. Cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos la cantidad de inasistencias. Ahora es todo igual, pero para los hombres. ¿Sí? Vamos a aprovechar justamente para ver la otra posibilidad,
que en lugar de ser el contar.si sea el contar.si.conjunto, el sumar.si.conjunto, etc. Contar.si.conjunto, y ahora lo que nos pide es el rango del criterio y el criterio. Ven, acá no nos varía mayormente, es lo mismo, así que lo mismo que habíamos hecho hoy, rango de criterio, punto y coma, criterio, que ahora sería m, que lo vamos a colocar, en vez de poner igual m para variar, vamos a ponerle m solamente entre comillas. La única diferencia que tendríamos con el contar.si común con respecto a este, el .si.conjunto, es que acá luego podríamos agregar más criterios. Acá lo vemos, ¿no? Opcionalmente un rango de criterios 2, que en este caso no lo precisamos. Ahí nos quedó. Promedio.si.conjunto. Acá sí hay una diferencia con respecto al promedio.si, y es que en el promedio.si el rango a promediar es lo último que nos pide, pero acá es lo primero que nos pide. Entonces, nosotros queremos promediar las notas, primero que nada seleccionamos las notas. Y ahora sí, todos los rangos de criterios que necesitemos, que en este caso va a ser solo uno. De vuelta este acá, punto y coma, y el criterio M, masculino. Cerramos, está hecho. El último, también lo vamos a hacer con el punto conjunto. También en la suma varía el rango de suma, va al principio, las inasistencias, punto y coma, el rango de criterios, punto y coma, el criterio, en este caso es masculino, y quedó. Y con esto entonces hemos terminado el primer ejercicio.